Imagínate esto, una jovencita de 15 años en Tucumán, Argentina, 1950. No era una princesa ni la heredera de una fortuna. Era la hija de un zafrero y una lavandera, con el alma llena de canciones y la garganta dispuesta a cambiar el mundo. Esa niña, casi en secreto, grabó un sencillo. Nadie imaginaba entonces que esa voz, aún tímida, se convertiría en el eco de un continente, en la conciencia de un pueblo. Era el comienzo, silencioso y casi imperceptible, de la leyenda de Mercedes Sosa. Buenas noches, viajero del alma. Te doy la bienvenida a El Biógrafo Nocturno, tu refugio en la noche. Aquí las historias se despliegan como constelaciones, invitándote a un descanso profundo. Cierra los ojos, siéntate cómodamente, relaja cada músculo de tu cuerpo. Deja que la tensión se disuelva como la arena entre tus dedos. Esta noche te propongo un viaje a través del tiempo y del alma. Un recorrido por la vida de una voz que trascendió fronteras y silencios. Ella fue la voz de los sin voz, el eco de la tierra, la melodía de la esperanza. Mercedes Sosa, nacida en el crisol de la humildad, supo transformar el dolor en canción, la injusticia en poesía. Su vida fue un tapiz tejido con hilos de folclore, protesta y amor. Desde el pequeño pueblo de San Miguel de Tucumán hasta los escenarios más importantes del mundo, su voz resonó con la fuerza de un río desbordado, arrastrando consigo la memoria colectiva de un continente. Pero su historia no fue un camino de rosas. El exilio, la censura, la pérdida marcaron su sendero. Sin embargo, como el ave fénix, resurgió de las cenizas, más fuerte y comprometida que nunca. Mercedes Sosa no solo cantó, ella vivió cada nota, cada palabra, cada silencio. Su legado es un faro que ilumina el camino de la justicia, la igualdad y la libertad. Un legado que sigue vivo en cada canción, en cada corazón que late al ritmo de su voz inconfundible. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de esta alma extraordinaria. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Desde el rincón más silente de la noche te saludo, amigo. Deja que las sombras te envuelvan como un manto y permite que mi voz te guíe a través del tiempo, desentrañando la historia de un alma que cantó a la vida, a la tierra y a la esperanza. Mercedes Sosa. Si cierras los ojos, quizá puedas sentirlo. El Tucumán de antaño, un territorio donde el pasado se respira en cada rincón. Imagina las montañas andinas alzándose majestuosas, custodiando secretos milenarios. Piensa en el viento sonda, ese torbellino cálido y seco que acaricia la tierra, llevando consigo historias de pueblos originarios. En estas tierras, donde la cultura diaguita dejó una huella imborrable, nació Aide Mercedes Sosa un 9 de julio de 1935. Una fecha grabada a fuego en el calendario de la música latinoamericana. El hogar humilde, como tantos en aquel Tucumán donde el esfuerzo era la moneda corriente. Su padre zafrero, curtido por el sol y el trabajo en los campos de caña de azúcar. Su madre lavandera, con manos fuertes y un corazón aún más grande. Permítete respirar hondo, siente la quietud. La infancia de Mercedes, una sinfonía de sonidos y sensaciones. El traqueteo del ingenio azucarero omnipresente, marcando el ritmo de la vida cotidiana. Las canciones de cuna entonadas por su madre, melodías ancestrales que hablaban de amor, de dolor y de esperanza. Los relatos de los zafreros, hombres y mujeres que entregaban su vida al trabajo de la tierra, transmitiendo valores de solidaridad y resistencia. En medio de la polvareda y el calor sofocante, Mercedes crecía nutriéndose de la cultura popular. Su oído, atento a cada melodía, a cada palabra. Su corazón, vibrando con la fuerza de la identidad. Desde pequeña, supo que su destino estaba ligado a la música, a la expresión artística como herramienta de transformación social. Imagínate ahora caminando descalzo por la tierra, sintiendo su textura bajo tus pies. La adolescencia, un despertar a la realidad. El folclore, su refugio y su bandera. A los 15 años, en 1950, Mercedes graba su primer sencillo, un acto de rebeldía y afirmación.
el folclore no como una simple expresión artística, sino como una herramienta para denunciar las injusticias y reivindicar los derechos de los más vulnerables. En cada nota, en cada verso, Mercedes volcaba su compromiso social. Su voz, potente y emotiva, se convertía en el eco de un pueblo que clamaba por justicia. Se involucró activamente en el movimiento del Nuevo Cancionero, fundado el 11 de febrero de 1963 en Mendoza junto a Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros. Este movimiento buscaba renovar el folclore, incorporando elementos de la canción de protesta y el compromiso social. La juventud, un motor de cambio, un grito de esperanza en medio de la oscuridad. Cierra los ojos de nuevo, escucha el silencio. El ingenio, esa mole de hierro y vapor que marcaba el pulso de la economía tucumana. Mercedes, observadora atenta de la realidad, tradujo en canciones la vida de los trabajadores, sus alegrías y sus penas. En 1959 lanza su álbum La Voz de la Zafra, un trabajo que resonó en los corazones de aquellos que se sentían identificados con su mensaje. Un grito de esperanza en medio de la adversidad. También publica canciones con fundamento, destacando la combinación de folclore y protesta social, mostrando su compromiso con las causas populares. Estas primeras grabaciones marcaron el inicio de una carrera que la consagraría como una de las voces más importantes de la música latinoamericana. Pero no todo era éxito. Ese mismo año, su esposo Oscar Matus la abandona junto a su hijo, un golpe personal que la marcaría profundamente, pero que también fortalecería su espíritu de lucha. Detente un instante, escucha tu respiración. Cosquín, ese pequeño pueblo cordobés que se transforma cada enero en la capital del folclore argentino. Un escenario mágico donde la música se convierte en un lenguaje universal, uniendo a artistas y público en un abrazo fraterno. En 1959, Mercedes Sosa pisó por primera vez el escenario de Cosquín. Interpretó La Hañera de Manuel José Castilla y Manuel Oscar Matus, una canción que hablaba de la soledad, la nostalgia y el arraigo a la tierra. Su voz, potente y expresiva, cautivó al público presente y a los miles de televidentes que seguían el festival desde sus hogares. La consagración fue inmediata. Mercedes Sosa se convirtió en una figura destacada del folclore argentino, abriendo un camino que la llevaría a recorrer el mundo entero. Pero Cosquín fue más que un escenario, fue un punto de inflexión en su vida. Allí, en medio de la magia de la música y el fervor del público, Mercedes Sosa encontró su lugar en el mundo, su vocación y su destino. Un destino que la llevaría a convertirse en la voz de América Latina, una artista comprometida con la justicia, la igualdad y la libertad. Permite que la noche te arrope con su silencio. Descansa. Mañana continuaremos desentrañando la historia de esta alma extraordinaria. Desde el rincón más silente de la noche te saludo, amigo. Deja que las sombras te envuelvan como un manto y permite que mi voz te guíe a través del tiempo, desentrañando la historia de un alma que cantó a la vida, a la tierra y a la esperanza. Mercedes Sosa. Si cierras los ojos, quizá puedas sentirlo. El Tucumán de antaño, un territorio donde el pasado se respira en cada rincón. Imagina las montañas andinas alzándose majestuosas, custodiando secretos milenarios. Piensa en el viento sonda, ese torbellino cálido y seco que acaricia la tierra, llevando consigo historias de pueblos originarios. En estas tierras, donde la cultura diaguita dejó una huella imborrable, nació Aide Mercedes Sosa un 9 de julio de 1935. Una fecha grabada a fuego en el calendario de la música latinoamericana. El hogar humilde, como tantos en aquel Tucumán donde el esfuerzo era la moneda corriente. Su padre zafrero, curtido por el sol y el trabajo en los campos de caña de azúcar. Su madre lavandera, con manos fuertes y un corazón aún más grande. Permítete respirar hondo, siente la quietud. La infancia de Mercedes, una sinfonía de sonidos y sensaciones. El traqueteo del ingenio azucarero omnipresente, marcando el ritmo de la vida cotidiana. Las canciones de cuna entonadas por su madre, melodías ancestrales que hablaban de amor, de dolor y de esperanza.
los relatos de los zafreros, hombres y mujeres que entregaban su vida al trabajo de la tierra, transmitiendo valores de solidaridad y resistencia. En medio de la polvareda y el calor sofocante, Mercedes crecía nutriéndose de la cultura popular. Su oído, atento a cada melodía, a cada palabra. Su corazón, vibrando con la fuerza de la identidad. Desde pequeña, supo que su destino estaba ligado a la música, a la expresión artística como herramienta de transformación social. Imagínate ahora caminando descalzo por la tierra, sintiendo su textura bajo tus pies. La adolescencia, un despertar a la realidad. El folclore, su refugio y su bandera. A los 15 años, en 1950, Mercedes graba su primer sencillo, un acto de rebeldía y afirmación. El folclore no como una simple expresión artística, sino como una herramienta para denunciar las injusticias y reivindicar los derechos de los más vulnerables. En cada nota, en cada verso, Mercedes volcaba su compromiso social. Su voz, potente y emotiva, se convertía en el eco de un pueblo que clamaba por justicia. Se involucró activamente en el movimiento del Nuevo Cancionero, fundado el 11 de febrero de 1963 en Mendoza junto a Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros. Este movimiento buscaba renovar el folclore, incorporando elementos de la canción de protesta y el compromiso social. La juventud, un motor de cambio, un grito de esperanza en medio de la oscuridad. Cierra los ojos de nuevo, escucha el silencio. El ingenio, esa mole de hierro y vapor que marcaba el pulso de la economía tucumana. Mercedes, observadora atenta de la realidad, tradujo en canciones la vida de los trabajadores, sus alegrías y sus penas. En 1959 lanza su álbum La Voz de la Zafra, un trabajo que resonó en los corazones de aquellos que se sentían identificados con su mensaje. Un grito de esperanza en medio de la adversidad. También publica canciones con fundamento, destacando la combinación de folclore y protesta social, mostrando su compromiso con las causas populares. Estas primeras grabaciones marcaron el inicio de una carrera que la consagraría como una de las voces más importantes de la música latinoamericana. Pero no todo era éxito. Ese mismo año, su esposo Oscar Matus la abandona junto a su hijo, un golpe personal que la marcaría profundamente, pero que también fortalecería su espíritu de lucha. Detente un instante, escucha tu respiración. Cosquín, ese pequeño pueblo cordobés que se transforma cada enero en la capital del folclore argentino. Un escenario mágico donde la música se convierte en un lenguaje universal, uniendo a artistas y público en un abrazo fraterno. En 1959, Mercedes Sosa pisó por primera vez el escenario de Cosquín. Interpretó La Hañera de Manuel José Castilla y Manuel Oscar Matus, una canción que hablaba de la soledad, la nostalgia y el arraigo a la tierra. Su voz, potente y expresiva, cautivó al público presente y a los miles de televidentes que seguían el festival desde sus hogares. La consagración fue inmediata. Mercedes Sosa se convirtió en una figura destacada del folclore argentino, abriendo un camino que la llevaría a recorrer el mundo entero. Pero Cosquín fue más que un escenario, fue un punto de inflexión en su vida. Allí, en medio de la magia de la música y el fervor del público, Mercedes Sosa encontró su lugar en el mundo, su vocación y su destino. Un destino que la llevaría a convertirse en la voz de América Latina, una artista comprometida con la justicia, la igualdad y la libertad. Permite que la noche te arrope con su silencio. Descansa. Mañana continuaremos desentrañando la historia de esta alma extraordinaria. La noche se extiende, amiga, amigo. Respira hondo. Deja que la luna te cuente secretos ancestrales mientras nos adentramos en los siguientes capítulos de la vida de Mercedes. El aire en Mendoza, allá por el 63, olía a revolución. No una de armas, sino de ideas, de acordes que resonarían en cada rincón del continente. Imagínate la escena. Un grupo de artistas reunidos, entre ellos Mercedes, su compañero de vida Oscar Matus, el poeta Armando Tejada Gómez y Tito Francia.
Sus corazones latían al unísono, impulsados por la necesidad de romper con lo establecido, de darle una nueva voz al folclore. Una voz comprometida con la realidad social de su tiempo. Fue así como, un 11 de febrero, nació el movimiento del nuevo cancionero. No se trataba solo de música, ¿entendés? Era un manifiesto, una declaración de principios. Querían rescatar las raíces, sí, pero también hablar de los problemas que aquejaban al pueblo, la pobreza, la injusticia, la explotación. Querían que la música fuera un instrumento de cambio, una herramienta para despertar conciencias. Canciones con Fundamento, publicado en aquellos años, fue un reflejo de esa búsqueda. Un crisol donde se mezclaban el folclore tradicional y la protesta social. Este movimiento significó un antes y un después en la carrera de Mercedes. La impulsó a explorar nuevos caminos, a experimentar con nuevos sonidos, a comprometerse aún más con su gente. Fue el inicio de una etapa de gran crecimiento artístico y personal. Descansa un momento, siente la suavidad de la noche en tu piel. La voz de Mercedes, amplificada por el nuevo cancionero, comenzó a viajar, primero por los rincones de su Argentina natal, luego más allá de las fronteras hacia una Latinoamérica que se reconocía en sus canciones. Imagínate esas caravanas, esos viajes por caminos polvorientos, compartiendo escenarios improvisados con otros artistas, con gente sencilla que la recibía con los brazos abiertos. En cada país, en cada ciudad, Mercedes encontraba una nueva historia que contar, una nueva injusticia que denunciar. Se conectaba con los pueblos originarios, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes. Se impregnaba de su cultura, de su música, de su dolor, y lo transformaba en canción. Durante esos años, lanzó discos como Para cantarle a mi gente y Con sabor a Mercedes Sosa, trabajos que reflejaban su compromiso con la identidad latinoamericana. Cada concierto era un acto de hermandad, un encuentro de culturas, una celebración de la solidaridad. Respira profundo, deja que la música te envuelva en su abrazo. Pero la alegría no duraría para siempre. La sombra de la dictadura se extendió sobre Argentina, oscureciendo el futuro. El golpe militar de marzo de 1976 marcó un antes y un después en la vida de Mercedes. Sus discos fueron prohibidos, su nombre apareció en listas negras y su voz, esa voz que había resonado con tanta fuerza, fue silenciada. Imagínate la angustia, la impotencia de ver a tu país sumido en el terror, de no poder cantar, de no poder expresar tus ideas. Pero Mercedes no se rindió. Siguió cantando en la clandestinidad, apoyando a los familiares de los desaparecidos, denunciando la represión. En 1979, durante un concierto en La Plata, fue detenida junto a 350 espectadores. Ese fue el punto de inflexión. El exilio se convirtió en la única opción para proteger su vida y su voz. Cierra los ojos un instante, imagina el peso del silencio. París, Madrid, ciudades lejanas, extrañas, donde Mercedes intentó reconstruir su vida. Pero el exilio es una herida que nunca cicatriza por completo. La distancia de la patria, la preocupación por sus seres queridos, la imposibilidad de cantar libremente, eran un peso constante en su alma. Sin embargo, Mercedes no se dejó vencer por la tristeza. Encontró refugio en la música, en la amistad de otros artistas exiliados, en el apoyo de la comunidad internacional. Siguió cantando, llevando su mensaje de esperanza y resistencia a cada rincón de Europa. Durante esos años, su voz se hizo aún más potente, más comprometida. Se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos, en un faro de esperanza para aquellos que sufrían la opresión. Descansa, piensa en la fuerza que se necesita para seguir adelante en la adversidad. Y entonces llegó el día tan esperado. El 18 de febrero de 1982, Mercedes regresó a su Argentina. La dictadura aún estaba en el poder, pero la esperanza comenzaba a florecer. El reencuentro con su público fue épico, emocionante. Imagínate la escena, el Teatro Ópera de Buenos Aires, repleto de gente que la esperaba con ansias. Mercedes subió al escenario y cantó.
Cantó con el alma, con el corazón, con la fuerza de todos aquellos que habían sido silenciados. Fueron 13 recitales históricos, 13 noches mágicas que marcaron el inicio del fin de la dictadura. El obelisco, iluminado por la esperanza, se convirtió en el símbolo de la reconstrucción de un país, de la recuperación de la libertad y la democracia. Mercedes volvió a ser la voz de su pueblo, la voz de América Latina, un legado que perdura hasta nuestros días. Ahora descansa de verdad. La noche es larga y los sueños nos esperan. Que el recuerdo de Mercedes Sosa te acompañe en tu descanso. La noche se extiende, amiga, amigo. Respira hondo. Deja que la luna te cuente secretos ancestrales mientras nos adentramos en los siguientes capítulos de la vida de Mercedes. El aire en Mendoza, allá por el 63, olía a revolución. No una de armas, sino de ideas, de acordes que resonarían en cada rincón del continente. Imagínate la escena. Un grupo de artistas reunidos, entre ellos Mercedes, su compañero de vida Oscar Matus, el poeta Armando Tejada Gómez y Tito Francia. Sus corazones latían al unísono, impulsados por la necesidad de romper con lo establecido, de darle una nueva voz al folclore. Una voz comprometida con la realidad social de su tiempo. Fue así como, un 11 de febrero, nació el movimiento del nuevo cancionero. No se trataba solo de música, ¿entendés? Era un manifiesto, una declaración de principios. Querían rescatar las raíces, sí, pero también hablar de los problemas que aquejaban al pueblo, la pobreza, la injusticia, la explotación. Querían que la música fuera un instrumento de cambio, una herramienta para despertar conciencias. Canciones con Fundamento, publicado en aquellos años, fue un reflejo de esa búsqueda. Un crisol donde se mezclaban el folclore tradicional y la protesta social. Este movimiento significó un antes y un después en la carrera de Mercedes. La impulsó a explorar nuevos caminos, a experimentar con nuevos sonidos, a comprometerse aún más con su gente. Fue el inicio de una etapa de gran crecimiento artístico y personal. Descansa un momento, siente la suavidad de la noche en tu piel. La voz de Mercedes, amplificada por el nuevo cancionero, comenzó a viajar, primero por los rincones de su Argentina natal, luego más allá de las fronteras hacia una Latinoamérica que se reconocía en sus canciones. Imagínate esas caravanas, esos viajes por caminos polvorientos, compartiendo escenarios improvisados con otros artistas, con gente sencilla que la recibía con los brazos abiertos. En cada país, en cada ciudad, Mercedes encontraba una nueva historia que contar, una nueva injusticia que denunciar. Se conectaba con los pueblos originarios, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes. Se impregnaba de su cultura, de su música, de su dolor, y lo transformaba en canción. Durante esos años, lanzó discos como Para cantarle a mi gente y Con sabor a Mercedes Sosa, trabajos que reflejaban su compromiso con la identidad latinoamericana. Cada concierto era un acto de hermandad, un encuentro de culturas, una celebración de la solidaridad. Respira profundo, deja que la música te envuelva en su abrazo. Pero la alegría no duraría para siempre. La sombra de la dictadura se extendió sobre Argentina, oscureciendo el futuro. El golpe militar de marzo de 1976 marcó un antes y un después en la vida de Mercedes. Sus discos fueron prohibidos, su nombre apareció en listas negras y su voz, esa voz que había resonado con tanta fuerza, fue silenciada. Imagínate la angustia, la impotencia de ver a tu país sumido en el terror, de no poder cantar, de no poder expresar tus ideas. Pero Mercedes no se rindió. Siguió cantando en la clandestinidad, apoyando a los familiares de los desaparecidos, denunciando la represión. En 1979, durante un concierto en La Plata, fue detenida junto a 350 espectadores. Ese fue el punto de inflexión. El exilio se convirtió en la única opción para proteger su vida y su voz. Cierra los ojos un instante, imagina el peso del silencio. París, Madrid, ciudades lejanas, extrañas, donde Mercedes intentó reconstruir su vida. Pero el exilio es una herida que nunca cicatriza por completo.
La distancia de la patria, la preocupación por sus seres queridos, la imposibilidad de cantar libremente, eran un peso constante en su alma. Sin embargo, Mercedes no se dejó vencer por la tristeza. Encontró refugio en la música, en la amistad de otros artistas exiliados, en el apoyo de la comunidad internacional. Siguió cantando, llevando su mensaje de esperanza y resistencia a cada rincón de Europa. Durante esos años, su voz se hizo aún más potente, más comprometida. Se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos, en un faro de esperanza para aquellos que sufrían la opresión. Descansa, piensa en la fuerza que se necesita para seguir adelante en la adversidad. Y entonces llegó el día tan esperado. El 18 de febrero de 1982, Mercedes regresó a su Argentina. La dictadura aún estaba en el poder, pero la esperanza comenzaba a florecer. El reencuentro con su público fue épico, emocionante. Imagínate la escena, el Teatro Ópera de Buenos Aires, repleto de gente que la esperaba con ansias. Mercedes subió al escenario y cantó. Cantó con el alma, con el corazón, con la fuerza de todos aquellos que habían sido silenciados. Fueron 13 recitales históricos, 13 noches mágicas que marcaron el inicio del fin de la dictadura. El obelisco, iluminado por la esperanza, se convirtió en el símbolo de la reconstrucción de un país, de la recuperación de la libertad y la democracia. Mercedes volvió a ser la voz de su pueblo, la voz de América Latina, un legado que perdura hasta nuestros días. Ahora descansa de verdad. La noche es larga y los sueños nos esperan. Que el recuerdo de Mercedes Sosa te acompañe en tu descanso. El telón había caído en Buenos Aires, sí, pero la melodía, como las estrellas, se propagaba incesantemente. Tras ese febrero de 1982, Mercedes, renacida, se lanzó a un nuevo florecer. ¿Necesitas un respiro? Tómalo. La noche es propicia para ello. Los años siguientes fueron un tejido intrincado de encuentros, de voces que se entrelazaban con la suya. Mercedes, la inmensa Mercedes, no era una isla. Era un continente que recibía a otros ríos, a otras montañas. No se trataba de compartir un escenario, sino de construir un universo sonoro donde las diferencias se diluían en la emoción compartida. En 1988, Amigos Míos vio la luz, un álbum que era, en esencia, una declaración de principios, un compendio de afectos, un manifiesto musical donde la generosidad era la nota predominante. Más que un disco, era una conversación a voces, un abrazo colectivo. Luego llegó Sin Fronteras, un espectáculo que trascendió los límites geográficos y estilísticos, uniendo culturas y generaciones en un crisol de ritmos y melodías. ¿Sientes el cansancio? Déjalo ir. El eco de su voz resonaba más allá de las fronteras argentinas, llegando hasta el corazón de Europa. En 1989, Francia, la tierra de la libertad y la igualdad, le otorgó la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura, un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso, a su incansable lucha por la justicia y la dignidad humana. Un honor que ella recibió con humildad, consciente de que era un tributo a todo un pueblo, a toda una región. Y es que Mercedes era eso, una embajadora de América Latina, una voz que se alzaba en defensa de los más vulnerables, de los que no tenían voz. Era la encarnación de la resistencia, la fuerza y la esperanza, un faro que guiaba a los navegantes en la tormenta. Cierra los ojos un momento, deja que la música te envuelva. La década de los 90 fue un periodo de intensa actividad creativa. Mercedes no se conformaba con repetir fórmulas, con transitar caminos ya recorridos. Su espíritu inquieto la impulsaba a explorar nuevos territorios, a experimentar con nuevos sonidos, a abordar temas más profundos. No se trataba de reinventarse, sino de evolucionar, de crecer, de seguir aprendiendo. En 1992, tras el fin de la dictadura de Pinochet, Mercedes cumplió su promesa y volvió a cantar en Chile. Un reencuentro cargado de emoción, de simbolismo, de un profundo sentido de reparación. Era el cierre de un ciclo, la cicatrización de una herida, la celebración de la vida y la libertad. ¿Sientes la necesidad de estirar el cuerpo? Hazlo suavemente.
Su voz, madura y poderosa, seguía siendo el vehículo perfecto para transmitir las emociones más intensas, los sentimientos más profundos. Ya no era solo la voz de la protesta, sino también la voz de la esperanza, del amor, de la reconciliación. Era la voz de la vida en toda su complejidad y belleza. En cada disco, en cada concierto, Mercedes se entregaba por completo, sin reservas, con una pasión desbordante. Era una artista total, una intérprete magistral, una comunicadora nata. Su conexión con el público era inmediata, visceral, casi telepática. Era capaz de crear una atmósfera mágica, de transformar un simple concierto en una experiencia trascendental. Su música, como el buen vino, mejoraba con el tiempo. Cada nota era una pincelada en el lienzo de la vida. El Teatro Colón, coloso de mármol y terciopelo, se engalanó para recibirla. Mercedes Sosa, la voz de América, se presentaba en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. La expectación era palpable, la atmósfera vibrante. Era un evento histórico, una cita ineludible. Respira hondo. El aire está lleno de recuerdos. Nadie, ni siquiera ella, sabía que sería su última gran presentación, que sería el último capítulo de una historia de amor entre Mercedes y su público, que sería el adiós, la despedida, el hasta luego. Pero en ese momento solo importaba la música, la emoción, la magia. La noche del concierto fue una explosión de sentimientos. Mercedes, espléndida y radiante, entregó todo su ser en cada canción. Su voz, aunque un poco más débil, seguía siendo inconfundible, conmovedora, hipnótica. Interpretó sus clásicos, sus himnos, sus canciones de lucha y esperanza. También se aventuró con nuevos temas, con nuevos arreglos, con nuevas texturas. El público, entregado y emocionado, la ovacionó de pie en cada pausa, en cada silencio, en cada nota. Era una comunión perfecta, un diálogo íntimo entre la artista y su gente, un momento único e irrepetible, un instante de eternidad. Cierra los ojos, imagina la ovación, los aplausos, el cariño. Al final del concierto, Mercedes se despidió con una sonrisa, con un gesto de gratitud, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Sabía que había cumplido su misión, que había legado un tesoro invaluable a las futuras generaciones. Sabía que su voz seguiría resonando en los corazones de todos aquellos que creían en un mundo mejor, más justo y solidario. Deja que el silencio te abrace. El 4 de octubre de 2009, la noticia sacudió al mundo. Mercedes Sosa había fallecido en Buenos Aires a los 74 años. La voz de América se había apagado, pero su legado permanecía intacto, vivo, palpitante. El dolor era inmenso, la tristeza profunda. Era como si se hubiera caído una estrella del firmamento. ¿Te sientes abrumado? Respira suavemente. Su partida fue un misterio, un enigma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? No había respuestas fáciles, no había consuelo inmediato. Solo la certeza de que había trascendido, de que había alcanzado la eternidad, que su voz seguiría resonando en el tiempo, que su ejemplo inspiraría a miles de personas a seguir luchando por sus ideales. Irónicamente, en esos días finales, lanzó Cantora 1 y Cantora 2, dos álbumes de duetos con artistas de renombre internacional, como Joan Manuel Serrat, Shakira, Gustavo Santaolalla, entre otros. Un testamento musical, una despedida sublime, un legado imborrable. Un regalo para la posteridad. Mercedes, la negra, la voz de la tierra, se había ido, pero su espíritu seguía presente en cada canción, en cada verso, en cada nota. Su música era su mejor biografía, su mejor homenaje. Una obra maestra que seguiría emocionando y conmoviendo a generaciones futuras. ¿Necesitas un momento para reflexionar? Tómalo. La noticia de su muerte generó una ola de homenajes y muestras de cariño en toda América Latina y el mundo. Artistas, políticos, intelectuales, ciudadanos comunes y corrientes, todos se unieron para rendir tributo a la memoria de Mercedes Sosa. Las radios y televisiones transmitían sus canciones, sus entrevistas, sus conciertos. Los periódicos y revistas publicaban artículos y semblanzas sobre su vida y obra. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y admiración. El velatorio se realizó en el Congreso de la Nación Argentina, donde miles de personas desfilaron para darle el último adiós. Fue un duelo colectivo, una expresión de dolor y gratitud por todo lo que Mercedes había significado para el país y para la región.
Un reconocimiento a su talento, a su compromiso, a su valentía. Cierra los ojos un momento. Imagina la multitud, las flores, las lágrimas. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, donde descansa en paz, rodeada de otros grandes artistas y personalidades de la cultura argentina. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde sus seguidores le rinden homenaje y le dejan flores, cartas y mensajes de cariño. Pero el mejor homenaje que se le puede hacer a Mercedes Sosa es seguir escuchando su música, difundiendo su mensaje, honrando su legado. Seguir luchando por un mundo más justo, más solidario, más humano. Seguir cantando como ella lo hizo siempre, con el alma, con el corazón, con la fuerza de la esperanza. Y ahora descansa. Mañana será otro día. El telón había caído en Buenos Aires, sí, pero la melodía, como las estrellas, se propagaba incesantemente. Tras ese febrero de 1982, Mercedes, renacida, se lanzó a un nuevo florecer. ¿Necesitas un respiro? Tómalo. La noche es propicia para ello. Los años siguientes fueron un tejido intrincado de encuentros, de voces que se entrelazaban con la suya. Mercedes, la inmensa Mercedes, no era una isla. Era un continente que recibía a otros ríos, a otras montañas. No se trataba de compartir un escenario, sino de construir un universo sonoro donde las diferencias se diluían en la emoción compartida. En 1988, Amigos Míos vio la luz, un álbum que era, en esencia, una declaración de principios, un compendio de afectos, un manifiesto musical donde la generosidad era la nota predominante. Más que un disco, era una conversación a voces, un abrazo colectivo. Luego llegó Sin Fronteras, un espectáculo que trascendió los límites geográficos y estilísticos, uniendo culturas y generaciones en un crisol de ritmos y melodías. ¿Sientes el cansancio? Déjalo ir. El eco de su voz resonaba más allá de las fronteras argentinas, llegando hasta el corazón de Europa. En 1989, Francia, la tierra de la libertad y la igualdad, le otorgó la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura, un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso, a su incansable lucha por la justicia y la dignidad humana. Un honor que ella recibió con humildad, consciente de que era un tributo a todo un pueblo, a toda una región. Y es que Mercedes era eso, una embajadora de América Latina, una voz que se alzaba en defensa de los más vulnerables, de los que no tenían voz. Era la encarnación de la resistencia, la fuerza y la esperanza. Un faro que guiaba a los navegantes en la tormenta. Cierra los ojos un momento. Deja que la música te envuelva. La década de los 90 fue un período de intensa actividad creativa. Mercedes no se conformaba con repetir fórmulas, con transitar caminos ya recorridos. Su espíritu inquieto la impulsaba a explorar nuevos territorios, a experimentar con nuevos sonidos, a abordar temas más profundos. No se trataba de reinventarse, sino de evolucionar, de crecer, de seguir aprendiendo. En 1992, tras el fin de la dictadura de Pinochet, Mercedes cumplió su promesa y volvió a cantar en Chile. Un reencuentro cargado de emoción, de simbolismo, de un profundo sentido de reparación. Era el cierre de un ciclo, la cicatrización de una herida, la celebración de la vida y la libertad. ¿Sientes la necesidad de estirar el cuerpo? Hazlo suavemente. Su voz, madura y poderosa, seguía siendo el vehículo perfecto para transmitir las emociones más intensas, los sentimientos más profundos. Ya no era solo la voz de la protesta, sino también la voz de la esperanza, del amor, de la reconciliación. Era la voz de la vida en toda su complejidad y belleza. En cada disco, en cada concierto, Mercedes se entregaba por completo, sin reservas, con una pasión desbordante. Era una artista total, una intérprete magistral, una comunicadora nata. Su conexión con el público era inmediata, visceral, casi telepática. Era capaz de crear una atmósfera mágica, de transformar un simple concierto en una experiencia trascendental. Su música, como el buen vino, mejoraba con el tiempo. Cada nota era una pincelada en el lienzo de la vida. El Teatro Colón, coloso de mármol y terciopelo, se engalanó para recibirla. Mercedes Sosa, la voz de América, se presentaba en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. La expectación era palpable, la atmósfera vibrante. Era un evento histórico, una cita ineludible. Respira hondo.
El aire está lleno de recuerdos. Nadie, ni siquiera ella, sabía que sería su última gran presentación, que sería el último capítulo de una historia de amor entre Mercedes y su público, que sería el adiós, la despedida, el hasta luego, pero en ese momento solo importaba la música, la emoción, la magia. La noche del concierto fue una explosión de sentimientos. Mercedes, espléndida y radiante, entregó todo su ser en cada canción. Su voz, aunque un poco más débil, seguía siendo inconfundible, conmovedora, hipnótica. Interpretó sus clásicos, sus himnos, sus canciones de lucha y esperanza. También se aventuró con nuevos temas, con nuevos arreglos, con nuevas texturas. El público, entregado y emocionado, la ovacionó de pie en cada pausa, en cada silencio, en cada nota. Era una comunión perfecta, un diálogo íntimo entre el artista y su gente, un momento único e irrepetible, un instante de eternidad. Cierra los ojos, imagina la ovación, los aplausos, el cariño. Al final del concierto, Mercedes se despidió con una sonrisa, con un gesto de gratitud, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Sabía que había cumplido su misión, que había legado un tesoro invaluable a las futuras generaciones. Sabía que su voz seguiría resonando en los corazones de todos aquellos que creían en un mundo mejor, más justo y solidario. Deja que el silencio te abrace. El 4 de octubre de 2009, la noticia sacudió al mundo. Mercedes Sosa había fallecido en Buenos Aires a los 74 años. La voz de América se había apagado, pero su legado permanecía intacto, vivo, palpitante. El dolor era inmenso, la tristeza profunda. Era como si se hubiera caído una estrella del firmamento. ¿Te sientes abrumado? Respira suavemente. Su partida fue un misterio, un enigma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? No había respuestas fáciles, no había consuelo inmediato. Solo la certeza de que había trascendido, de que había alcanzado la eternidad, que su voz seguiría resonando en el tiempo, que su ejemplo inspiraría a miles de personas a seguir luchando por sus ideales. Irónicamente, en esos días finales, lanzó Cantora 1 y Cantora 2, dos álbumes de duetos con artistas de renombre internacional, como Joan Manuel Serrat, Shakira, Gustavo Santaolalla, entre otros. Un testamento musical, una despedida sublime, un legado imborrable. Un regalo para la posteridad. Mercedes, la negra, la voz de la tierra, se había ido, pero su espíritu seguía presente en cada canción, en cada verso, en cada nota. Su música era su mejor biografía, su mejor homenaje. Una obra maestra que seguiría emocionando y conmoviendo a generaciones futuras. ¿Necesitas un momento para reflexionar? Tómalo. La noticia de su muerte generó una ola de homenajes y muestras de cariño en toda América Latina y el mundo. Artistas, políticos, intelectuales, ciudadanos comunes y corrientes, todos se unieron para rendir tributo a la memoria de Mercedes Sosa. Las radios y televisiones transmitían sus canciones, sus entrevistas, sus conciertos. Los periódicos y revistas publicaban artículos y semblanzas sobre su vida y obra. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y admiración. El velatorio se realizó en el Congreso de la Nación Argentina, donde miles de personas desfilaron para darle el último adiós. Fue un duelo colectivo, una expresión de dolor y gratitud por todo lo que Mercedes había significado para el país y para la región. Un reconocimiento a su talento, a su compromiso, a su valentía. Cierra los ojos un momento. Imagina la multitud, las flores, las lágrimas. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, donde descansa en paz, rodeada de otros grandes artistas y personalidades de la cultura argentina. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde sus seguidores le rinden homenaje y le dejan flores, cartas y mensajes de cariño. Pero el mejor homenaje que se le puede hacer a Mercedes Sosa es seguir escuchando su música, difundiendo su mensaje, honrando su legado. Seguir luchando por un mundo más justo, más solidario, más humano. Seguir cantando como ella lo hizo siempre, con el alma, con el corazón, con la fuerza de la esperanza. Y ahora descansa. Mañana será otro día. El silencio reverbera aún, amigo mío. El eco de los aplausos, las flores marchitándose lentamente sobre su tumba en la Chacarita. Tantas manos unidas despidiendo a la voz que nos acompañó en la alegría y en la tormenta. Cierra los ojos un instante.
Deja que la imagen repose, descansa. Ahora retomemos el hilo. Es hora de desentrañar el tapiz final de su legado, aquellos hilos invisibles que unen su voz a la memoria colectiva de un continente. Piensa en esto, Mercedes ya no está físicamente, pero su canto sigue vivo. No solo en los discos, sino en la boca de cada niño que entona Alfonsina y el mar, en la valentía de cada activista que grita gracias a la vida en una marcha, en la esperanza que florece en cada verso de Cuando tenga la tierra. Su legado es inmaterial, sí, pero palpable como la tierra que pisamos, como el aire que respiramos. Es la memoria colectiva hecha canción. Una memoria que recuerda el 9 de julio de 1935, cuando Aide Mercedes Sosa llegó al mundo en San Miguel de Tucumán, hija de un zafrero y una lavandera, marcando el inicio de una historia que resonaría en toda Latinoamérica. Una memoria que se niega a olvidar las injusticias, las dictaduras, los exilios. Una memoria que celebra la resistencia, la solidaridad, la esperanza. Mercedes no solo cantaba canciones, cantaba historias. Historias de hombres y mujeres anónimos, de pueblos originarios, de luchas sociales. Historias que nos recordaban quiénes somos y de dónde venimos. Historias que nos impulsaban a construir un futuro mejor. Ese legado se extiende más allá de la música. Es un legado de compromiso, de valentía, de coherencia. Ella nunca traicionó sus principios, nunca renunció a sus ideales, ni siquiera cuando la censura la acalló y el exilio la alejó de su tierra. Recuerda que en marzo de 1976, tras el golpe militar en Argentina, sus discos fueron prohibidos, su nombre silenciado. En 1979. La detuvieron en un concierto en La Plata, un acto de intimidación que la obligó a buscar refugio en París, pero ni siquiera la distancia pudo apagar su voz. Su regreso a Argentina el 18 de febrero de 1982, con esos 13 recitales históricos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, fue un acto de rebeldía, un grito de libertad en medio de la oscuridad de la dictadura. Fue la confirmación de que la voz del pueblo no se puede silenciar. Y hoy su voz sigue resonando, en cada festival folclórico, en cada escuela, en cada hogar donde se escucha su música. Su legado es una semilla que germina en la conciencia de cada persona que se atreve a soñar con un mundo más justo. Cierra los ojos, siente la fuerza de ese legado, descansa. La música de Mercedes Sosa no nació en un estudio de grabación, sino en los paisajes de su tierra. En el altiplano andino, donde el viento silba entre las piedras y el cielo parece tocar la tierra. En la puna salteña, donde el sol quema la piel y la soledad se siente en el alma. En la selva tucumana, donde la vegetación exuberante esconde secretos milenarios. Escucha atentamente, puedes oír el eco de esos paisajes en cada nota de su música, en el sonido de la quena, que imita el lamento del viento en la montaña, en el ritmo del bombo legüero, que marca el pulso de la tierra, en la melodía de la guitarra, que acompaña las historias de los pueblos originarios. Su música era un mapa sonoro de Argentina, un viaje a través de sus regiones más diversas y contrastantes. Desde el 9 de julio de 1935, cuando nació en San Miguel de Tucumán, supo absorber los sonidos y los colores de su entorno. No es casualidad que uno de sus primeros trabajos clave se titulara La voz de la zafra, 1959. La zafra, la cosecha de la caña de azúcar, era el paisaje de su infancia, el trabajo duro de su padre, la vida sencilla de su pueblo. Más tarde, al fundar el movimiento del Nuevo Cancionero en Mendoza el 11 de febrero de 1963, junto a Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y otros, buscó precisamente eso, renovar la música folclórica argentina, incorporando nuevas sonoridades y nuevas temáticas, pero sin perder de vista la esencia de sus raíces. La puna, el altiplano, la selva, cada uno de estos escenarios imprimió un sello distintivo en su voz, en su interpretación, en su manera de sentir la música. No era solo una cuestión de geografía, sino de identidad, de pertenencia, de conexión con la tierra. Y esa conexión se transmitía a su público.
Al escucharla cantar, uno podía imaginar los paisajes que ella describía, sentir el calor del sol, el frío de la nieve, el olor de la tierra mojada. Su música era una invitación a viajar, a conocer, a amar Argentina. Respira hondo, deja que los paisajes de su música te envuelvan, descansa. Pero la conexión de Mercedes con la tierra iba más allá de lo geográfico. Era una conexión espiritual, una profunda reverencia por la Pachamama, la Madre Tierra, la deidad que protege y alimenta a todos los seres vivos. Ella entendía que la tierra no era solo un recurso natural, sino un ser vivo, un organismo sagrado al que había que respetar y cuidar. Y esa visión se reflejaba en su música, en sus letras, en su compromiso con el medio ambiente. No olvidemos que creció en un entorno donde las tradiciones ancestrales seguían vivas, donde los espíritus de los antepasados eran venerados y consultados. Ella misma se consideraba una india, una descendiente de los pueblos originarios, una voz de la tierra. Esa mística andina se manifestaba en sus ceremonias, en sus rituales, en su forma de entender el mundo. Ella creía en la fuerza de la naturaleza, en el poder de la palabra, en la importancia de la comunidad. Y esa creencia se transmitía a su música. Al escucharla cantar, uno podía sentir la presencia de los espíritus ancestrales, la energía de la Pachamama, la fuerza de la naturaleza. Su voz era un puente entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Recuerda cómo, en 1959, su álbum Canciones con Fundamento destacaba precisamente esa combinación de folclore y protesta social, esa necesidad de conectar la música con las raíces, con la identidad, con la espiritualidad. A lo largo de su carrera, Mercedes grabó canciones en quechua, en aymara, en mapuche, lenguas originarias que reivindicaban la identidad de los pueblos indígenas y denunciaban la discriminación y el olvido. Su música era una oración a la Pachamama, un canto a la vida, una defensa de la tierra. Era una invitación a conectarnos con nuestras raíces, a respetar la naturaleza, a honrar a nuestros ancestros. Cierra los ojos, siente la presencia de la Pachamama, descansa. La voz de Mercedes Sosa no se limitaba a un solo ritmo, a un solo estilo. Era un crisol de sonidos, una celebración de la diversidad musical argentina. Del chamamé al tango, de la samba a la chacarera, del carnavalito al candombe, su repertorio era un viaje a través de los paisajes sonoros de su tierra. Ella entendía que la música era una expresión del alma de un pueblo, un reflejo de su historia, de sus costumbres, de sus sentimientos. Y por eso se dedicó a explorar y difundir los ritmos más diversos de Argentina y Latinoamérica. En sus discos y en sus conciertos, uno podía escuchar la alegría contagiosa del chamamé, la melancolía profunda del tango, la sensualidad de la samba, el ritmo frenético de la chacarera, la fiesta desbordante del carnavalito, la fuerza ancestral del candombe. Y en cada uno de estos ritmos, Mercedes ponía su sello personal, su voz inconfundible, su interpretación única. No se limitaba a cantar las canciones, las sentía, las vivía, las hacía suyas. Es importante recordar que, a pesar de la censura y la represión, Mercedes siempre se mantuvo fiel a su estilo, a su compromiso con la música popular. Incluso durante su exilio en París y Madrid, 1979-1982, siguió difundiendo la música argentina por todo el mundo. Y a su regreso a Argentina, en 1982, sus conciertos fueron una verdadera fiesta de la diversidad musical, un reencuentro con las raíces, un canto a la libertad. En 1988, con Amigos Míos y el espectáculo Sin Fronteras, reafirmó su compromiso con la integración latinoamericana, uniendo voces y ritmos de diferentes países en un mismo escenario. Su música era un abrazo a la diversidad, una invitación a celebrar nuestras diferencias, a valorar nuestras raíces, a construir un futuro en común. Cierra los ojos, escucha los ritmos del pueblo, descansa.
Pero la música de Mercedes Sosa no solo hablaba de la tierra, de la política, de la historia. También hablaba del amor, de la pasión, de los sentimientos más profundos del ser humano. Sus canciones eran un espejo del corazón, un refugio para los enamorados, un consuelo para los que sufren, una llama de esperanza para los que luchan. Cantó al amor en todas sus formas, el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la tierra. Y lo hizo con una intensidad, con una sinceridad, con una pasión que llegaba al alma. Pero también cantó al desamor, al dolor, a la pérdida. Y lo hizo con una sensibilidad, con una empatía, con una fuerza que conmovía hasta las lágrimas. Recuerda que tras el abandono de su esposo Oscar Matus en 1959, tuvo que criar sola a su hijo, enfrentando dificultades económicas y emocionales. Esa experiencia marcó profundamente su vida y su música. Pero a pesar de las adversidades, nunca perdió la fe en el amor, en la capacidad de amar y ser amado. Y esa fe se reflejaba en sus canciones, en sus interpretaciones, en su manera de entender la vida. Y no olvidemos su rebeldía romántica, su negativa a aceptar las convenciones sociales, su defensa de la libertad individual, su lucha por la igualdad de género. Sus canciones eran un canto a la rebeldía, una invitación a romper las cadenas, a seguir los dictados del corazón, a luchar por nuestros sueños. En los últimos años de su vida, Mercedes siguió cantando al amor y a la pasión con la misma intensidad de siempre. Sus discos Cantora 1 y Cantora 2, 2009, grabados en dúo con artistas de diferentes generaciones y estilos, fueron una muestra de su vitalidad, de su apertura, de su capacidad de reinventarse. Su música era una celebración del amor, una invitación a vivir intensamente, a luchar por nuestros ideales, a construir un mundo más justo y más humano. Y así, con el amor y la pasión como bandera, Mercedes Sosa nos dejó un legado imborrable, una voz que seguirá resonando en nuestros corazones por siempre. Cierra los ojos, siente el amor y la pasión en su música, descansa. El silencio reverbera aún, amigo mío, el eco de los aplausos, las flores marchitándose lentamente sobre su tumba en la Chacarita, tantas manos unidas despidiendo a la voz que nos acompañó en la alegría y en la tormenta. Cierra los ojos un instante, deja que la imagen repose, descansa. Ahora retomemos el hilo. Es hora de desentrañar el tapiz final de su legado, aquellos hilos invisibles que unen su voz a la memoria colectiva de un continente. Piensa en esto, Mercedes ya no está físicamente, pero su canto sigue vivo. No solo en los discos, sino en la boca de cada niño que entona Alfonsina y el mar, en la valentía de cada activista que grita gracias a la vida en una marcha, en la esperanza que florece en cada verso de Cuando tenga la tierra. Su legado es inmaterial, sí, pero palpable como la tierra que pisamos, como el aire que respiramos. Es la memoria colectiva hecha canción. Una memoria que recuerda el 9 de julio de 1935, cuando Aide Mercedes Sosa llegó al mundo en San Miguel de Tucumán, hija de un zafrero y una lavandera, marcando el inicio de una historia que resonaría en toda Latinoamérica. Una memoria que se niega a olvidar las injusticias, las dictaduras, los exilios. Una memoria que celebra la resistencia, la solidaridad, la esperanza. Mercedes no solo cantaba canciones, cantaba historias. Historias de hombres y mujeres anónimos, de pueblos originarios, de luchas sociales. Historias que nos recordaban quiénes somos y de dónde venimos. Historias que nos impulsaban a construir un futuro mejor. Ese legado se extiende más allá de la música. Es un legado de compromiso, de valentía, de coherencia. Ella nunca traicionó sus principios, nunca renunció a sus ideales, ni siquiera cuando la censura la acalló y el exilio la alejó de su tierra. Recuerda que en marzo de 1976, tras el golpe militar en Argentina, sus discos fueron prohibidos, su nombre silenciado. En 1979. La detuvieron en un concierto en La Plata, un acto de intimidación que la obligó a buscar refugio en París, pero ni siquiera la distancia pudo apagar su voz.
Su regreso a Argentina el 18 de febrero de 1982, con esos 13 recitales históricos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, fue un acto de rebeldía, un grito de libertad en medio de la oscuridad de la dictadura. Fue la confirmación de que la voz del pueblo no se puede silenciar. Y hoy su voz sigue resonando, en cada festival folclórico, en cada escuela, en cada hogar donde se escucha su música. Su legado es una semilla que germina en la conciencia de cada persona que se atreve a soñar con un mundo más justo. Cierra los ojos, siente la fuerza de ese legado, descansa. La música de Mercedes Sosa no nació en un estudio de grabación, sino en los paisajes de su tierra. En el altiplano andino, donde el viento silba entre las piedras y el cielo parece tocar la tierra. En la puna salteña, donde el sol quema la piel y la soledad se siente en el alma. En la selva tucumana, donde la vegetación exuberante esconde secretos milenarios. Escucha atentamente, puedes oír el eco de esos paisajes en cada nota de su música, en el sonido de la quena, que imita el lamento del viento en la montaña, en el ritmo del bombo legüero, que marca el pulso de la tierra, en la melodía de la guitarra, que acompaña las historias de los pueblos originarios. Su música era un mapa sonoro de Argentina, un viaje a través de sus regiones más diversas y contrastantes. Desde el 9 de julio de 1935, cuando nació en San Miguel de Tucumán, supo absorber los sonidos y los colores de su entorno. No es casualidad que uno de sus primeros trabajos clave se titulara La voz de la zafra, 1959. La zafra, la cosecha de la caña de azúcar, era el paisaje de su infancia, el trabajo duro de su padre, la vida sencilla de su pueblo. Más tarde, al fundar el movimiento del Nuevo Cancionero en Mendoza el 11 de febrero de 1963, junto a Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y otros, buscó precisamente eso: renovar la música folclórica argentina, incorporando nuevas sonoridades y nuevas temáticas, pero sin perder de vista la esencia de sus raíces. La puna, el altiplano, la selva, cada uno de estos escenarios imprimió un sello distintivo en su voz, en su interpretación, en su manera de sentir la música. No era solo una cuestión de geografía, sino de identidad, de pertenencia, de conexión con la tierra. Y esa conexión se transmitía a su público. Al escucharla cantar, uno podía imaginar los paisajes que ella describía, sentir el calor del sol, el frío de la nieve, el olor de la tierra mojada. Su música era una invitación a viajar, a conocer, a amar Argentina. Respira hondo, deja que los paisajes de su música te envuelvan, descansa. Pero la conexión de Mercedes con la tierra iba más allá de lo geográfico. Era una conexión espiritual, una profunda reverencia por la Pachamama, la Madre Tierra, la deidad que protege y alimenta a todos los seres vivos. Ella entendía que la tierra no era solo un recurso natural, sino un ser vivo, un organismo sagrado al que había que respetar y cuidar. Y esa visión se reflejaba en su música, en sus letras, en su compromiso con el medio ambiente. No olvidemos que creció en un entorno donde las tradiciones ancestrales seguían vivas, donde los espíritus de los antepasados eran venerados y consultados. Ella misma se consideraba una india, una descendiente de los pueblos originarios, una voz de la tierra. Esa mística andina se manifestaba en sus ceremonias, en sus rituales, en su forma de entender el mundo. Ella creía en la fuerza de la naturaleza, en el poder de la palabra, en la importancia de la comunidad. Y esa creencia se transmitía a su música. Al escucharla cantar, uno podía sentir la presencia de los espíritus ancestrales, la energía de la Pachamama, la fuerza de la naturaleza. Su voz era un puente entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Recuerda cómo, en 1959, su álbum Canciones con Fundamento destacaba precisamente esa combinación de folclore y protesta social, esa necesidad de conectar la música con las raíces, con la identidad, con la espiritualidad. A lo largo de su carrera, Mercedes grabó canciones en quechua, en aymara, en mapuche.
lenguas originarias que reivindicaban la identidad de los pueblos indígenas y denunciaban la discriminación y el olvido. Su música era una oración a la Pachamama, un canto a la vida, una defensa de la tierra. Era una invitación a conectarnos con nuestras raíces, a respetar la naturaleza, a honrar a nuestros ancestros. Cierra los ojos, siente la presencia de la Pachamama, descansa. La voz de Mercedes Sosa no se limitaba a un solo ritmo, a un solo estilo. Era un crisol de sonidos, una celebración de la diversidad musical argentina. Del chamamé al tango, de la samba a la chacarera, del carnavalito al candombe, su repertorio era un viaje a través de los paisajes sonoros de su tierra. Ella entendía que la música era una expresión del alma de un pueblo, un reflejo de su historia, de sus costumbres, de sus sentimientos. Y por eso se dedicó a explorar y difundir los ritmos más diversos de Argentina y Latinoamérica. En sus discos y en sus conciertos, uno podía escuchar la alegría contagiosa del chamamé, la melancolía profunda del tango, la sensualidad de la samba, el ritmo frenético de la chacarera, la fiesta desbordante del carnavalito, la fuerza ancestral del candombe. Y en cada uno de estos ritmos, Mercedes ponía su sello personal, su voz inconfundible, su interpretación única. No se limitaba a cantar las canciones, las sentía, las vivía, las hacía suyas. Es importante recordar que, a pesar de la censura y la represión, Mercedes siempre se mantuvo fiel a su estilo, a su compromiso con la música popular. Incluso durante su exilio en París y Madrid, 1979-1982, siguió difundiendo la música argentina por todo el mundo. Y a su regreso a Argentina, en 1982, sus conciertos fueron una verdadera fiesta de la diversidad musical, un reencuentro con las raíces, un canto a la libertad. En 1988, con Amigos Míos y el espectáculo Sin Fronteras, reafirmó su compromiso con la integración latinoamericana, uniendo voces y ritmos de diferentes países en un mismo escenario. Su música era un abrazo a la diversidad, una invitación a celebrar nuestras diferencias, a valorar nuestras raíces, a construir un futuro en común. Cierra los ojos, escucha los ritmos del pueblo, descansa. Pero la música de Mercedes Sosa no solo hablaba de la tierra, de la política, de la historia. También hablaba del amor, de la pasión, de los sentimientos más profundos del ser humano. Sus canciones eran un espejo del corazón, un refugio para los enamorados, un consuelo para los que sufren, una llama de esperanza para los que luchan. Cantó al amor en todas sus formas, el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la tierra. Y lo hizo con una intensidad, con una sinceridad, con una pasión que llegaba al alma. Pero también cantó al desamor, al dolor, a la pérdida. Y lo hizo con una sensibilidad, con una empatía, con una fuerza que conmovía hasta las lágrimas. Recuerda que, tras el abandono de su esposo Oscar Matus en 1959, tuvo que criar sola a su hijo, enfrentando dificultades económicas y emocionales. Esa experiencia marcó profundamente su vida y su música. Pero a pesar de las adversidades, nunca perdió la fe en el amor, en la capacidad de amar y ser amado. Y esa fe se reflejaba en sus canciones, en sus interpretaciones, en su manera de entender la vida. Y no olvidemos su rebeldía romántica, su negativa a aceptar las convenciones sociales, su defensa de la libertad individual, su lucha por la igualdad de género. Sus canciones eran un canto a la rebeldía, una invitación a romper las cadenas, a seguir los dictados del corazón, a luchar por nuestros sueños. En los últimos años de su vida, Mercedes siguió cantando al amor y a la pasión con la misma intensidad de siempre. Sus discos Cantora 1 y Cantora 2, 2009, grabados en dúo con artistas de diferentes generaciones y estilos, fueron una muestra de su vitalidad, de su apertura, de su capacidad de reinventarse. Su música era una celebración del amor,
una invitación a vivir intensamente, a luchar por nuestros ideales, a construir un mundo más justo y más humano. Y así, con el amor y la pasión como bandera, Mercedes Sosa nos dejó un legado imborrable, una voz que seguirá resonando en nuestros corazones por siempre. Cierra los ojos, siente el amor y la pasión en su música, descansa. La voz de Mercedes, dulce al oído como el susurro del viento en los campos de Tucumán, cargaba un peso invisible, una deuda con los olvidados. Recuerda, amiga, descansa un momento, respira hondo. Desde su nacimiento, un 9 de julio de 1935, en el seno de una familia humilde de Zafrero y Lavandera, Aide Mercedes Sosa respiró el aire de la injusticia. Ella misma fue forjada en el yunque de la necesidad, conociendo de primera mano el sudor amargo del trabajo mal pagado y la silenciosa desesperación de quienes no tienen voz. Esa experiencia, compañera, fue el germen de su compromiso inquebrantable. No fue una elección intelectual, una pose política calculada. Fue una consecuencia natural, una emanación del alma. Mercedes no cantaba sobre los oprimidos, cantaba con ellos, desde ellos. Su voz era el eco de sus silencios, el grito ahogado en la garganta de los que no tenían micrófono. Desde sus inicios, con aquel primer sencillo grabado a los 15 años, 1950, se vislumbraba esa inquietud. Pero fue a partir de 1959, con la consagración en Cosquín y el lanzamiento de La Voz de la Zafra y Canciones con Fundamento, cuando su compromiso social se hizo explícito, ineludible. Aquellos no eran tiempos fáciles. Argentina, convulsa, debatía su identidad entre proyectos modernizadores y viejas estructuras de poder. La voz de Mercedes, en ese contexto, se alzó como un faro, iluminando las sombras de la desigualdad. Sus canciones eran un espejo donde se reflejaban las caras del hambre, la explotación, la marginación. Ella no militaba en un partido, no empuñaba un arma. Su arma era la canción, su trinchera el escenario. Y desde allí, con la fuerza de su voz y la convicción de sus ideales, desafió al poder, denunció la opresión, defendió la dignidad de los más débiles. La dictadura militar que asoló Argentina a partir de marzo de 1976 no tardó en silenciarla. Sus discos fueron prohibidos, su nombre borrado de los medios de comunicación. Pero la voz de Mercedes, como la semilla bajo la tierra, no dejó de germinar. Su detención en 1979, durante un concierto en La Plata, con 350 espectadores aterrados, fue el detonante de su exilio. París, luego Madrid, se convirtieron en su hogar provisional, pero su corazón seguía latiendo en Argentina, junto a su pueblo. Aún en el exilio, Mercedes no se calló. Denunció la dictadura, defendió los derechos humanos, alzó su voz en solidaridad con los pueblos oprimidos de Latinoamérica. Su exilio fue una prolongación de su lucha, una forma de mantener viva la llama de la esperanza. Y cuando finalmente regresó a Argentina, el 18 de febrero de 1982, con la dictadura agonizante, sus 13 recitales en el Teatro Ópera de Buenos Aires fueron un acto de resistencia, un grito de libertad. La gente, ávida de esperanza, llenó el teatro, cantó con ella, lloró con ella. La voz de Mercedes, nuevamente libre, volvió a resonar con fuerza, convocando a la unidad, a la reconciliación, a la construcción de un país más justo y más humano. Ahora cierra los ojos un instante, siente el peso de la lucha, el anhelo de justicia, descansa. Mercedes no era solo una intérprete, una voz privilegiada. Era una lectora voraz, una buscadora incansable de la palabra justa, la metáfora precisa, el verso que conmueve. Su repertorio era una antología de la poesía latinoamericana, un crisol donde se fundían el folclore, el compromiso social y la belleza estética. Neruda, Tejada Gómez, Castilla, Yupanqui, los poetas, los juglares, los cantores de la tierra encontraron en la voz de Mercedes el vehículo perfecto para llegar al corazón del pueblo. Ella no se limitaba a musicalizar sus versos, los hacía suyos, los encarnaba, los transformaba en una experiencia visceral.
Con Armando Tejada Gómez, en particular, mantuvo una relación profunda, un diálogo creativo constante. Juntos fundaron, en 1963, el movimiento del nuevo cancionero, una propuesta estética que buscaba renovar el folclore, incorporando elementos del jazz, la música clásica y la poesía de vanguardia. Su colaboración fue una de las más fructíferas de la música popular argentina. Recuerdo, amiga, que Tejada Gómez era un poeta comprometido, un hombre de ideas claras, un defensor de los derechos humanos. Su poesía directa, cruda, pero también llena de ternura y esperanza, encontró en la voz de Mercedes el eco perfecto. Juntos crearon canciones que se convirtieron en himnos, en símbolos de la lucha por la justicia social. Pero no solo Tejada Gómez. Mercedes también cantó a Neruda, con la misma pasión, con la misma entrega. La Cantata Sudamericana, 1972, una obra monumental que recorre la historia de nuestro continente, es un ejemplo de su capacidad para abordar textos complejos, densos, y transformarlos en una experiencia musical accesible a todos. Ella tenía un don especial para encontrar la belleza en la palabra, para extraerle su significado más profundo, para transmitirlo con emoción y autenticidad. Su voz era un instrumento al servicio de la poesía, una herramienta para conectar al público con las ideas, con los sentimientos, con la realidad. No importa si era un poema épico, un romance campesino, una canción de protesta. Mercedes siempre encontraba la forma de darle vida, de hacerla vibrar, de convertirla en una experiencia única e irrepetible. Ahora cierra los ojos nuevamente, escucha atentamente las letras de sus canciones, deja que la poesía te envuelva, te acaricie, te transforme, descansa. En el escenario, Mercedes no era solo una voz, una figura. Era también una imagen, un símbolo. Sus vestidos, amplios, coloridos, de texturas rústicas, eran una declaración de principios, una reafirmación de su identidad cultural. No eran vestidos de diseñador, no eran prendas de alta costura. Eran creaciones artesanales, tejidas con lana de llama, bordadas con motivos andinos, teñidas con tintes naturales. Eran un homenaje a la tierra, a las culturas originarias, a las manos anónimas que crean belleza con materiales simples. El color, en particular, jugaba un papel fundamental. El rojo, el azul, el verde, el amarillo, cada tonalidad tenía un significado, una resonancia simbólica. El rojo, la pasión, la sangre, la lucha. El azul, el cielo, la esperanza, la libertad. El verde, la tierra, la vida, la fertilidad. El amarillo, el sol, la alegría, la energía. Sus vestidos eran una bandera, una forma de expresar su orgullo por sus raíces, su compromiso con los valores de su pueblo. En un mundo cada vez más globalizado, más homogéneo, Mercedes reivindicaba la diversidad, la autenticidad, la singularidad. Durante la dictadura, sus vestidos adquirieron un significado aún más profundo. Se convirtieron en un acto de resistencia, una forma de desafiar la censura, de mantener viva la memoria cultural. En un contexto donde se intentaba borrar la identidad nacional, Mercedes se vestía con los colores de su tierra, reafirmando su pertenencia, su compromiso. Recuerdo que incluso en el exilio, Mercedes seguía usando sus vestidos coloridos. En París, en Madrid, en Nueva York, su imagen contrastaba con la sobriedad de la moda occidental. Era como si llevara consigo un pedazo de Argentina, un fragmento de su cultura, una muestra de su resistencia. Sus vestidos no eran solo prendas de vestir, eran obras de arte, manifestaciones culturales, símbolos de identidad y resistencia. Eran una parte esencial de su persona, una forma de comunicar su mensaje, de conectar con el público. Ahora cierra los ojos, visualiza a Mercedes en el escenario con sus vestidos coloridos, su poncho tejido, su larga cabellera negra, siente la fuerza de su imagen, la potencia de su mensaje. Descansa. Pero más allá de su voz, de sus canciones, de sus vestidos, lo que realmente conectaba a Mercedes con el público era su mirada. Una mirada profunda, intensa, que parecía traspasar el alma. No era una mirada complaciente, una mirada que buscaba la aprobación.
Era una mirada honesta, sincera, que revelaba su interior, sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. En sus ojos se reflejaba el sufrimiento de su pueblo, la injusticia social, la represión política. Pero también se reflejaba la esperanza, la fe en el futuro, la convicción de que un mundo mejor es posible. Cuando cantaba, Mercedes no se limitaba a interpretar una canción. Contaba una historia, transmitía una emoción, compartía una experiencia. Y lo hacía con tal intensidad, con tal autenticidad, que el público se sentía identificado, conmovido, interpelado. Su mirada era un puente, una conexión directa con el alma del otro. No importaba si era un campesino analfabeto, un intelectual sofisticado, un joven rebelde o un anciano resignado. Todos, de alguna manera, se sentían comprendidos, acompañados, abrazados por su mirada. Recuerdo haber visto fotos de sus conciertos, donde se podía apreciar la intensidad de su mirada. En algunas se veía la tristeza, el dolor, la angustia. En otras, la alegría, la esperanza, la fuerza. Pero siempre en todas se veía la verdad. Mercedes no ocultaba sus sentimientos, no se protegía detrás de una máscara. Se mostraba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y esa transparencia, esa autenticidad, era lo que la hacía tan cercana, tan querida, tan admirada. Su mirada era un espejo, un reflejo del alma humana. Y al mirarla, al conectar con ella, el público se reconocía a sí mismo, se enfrentaba a sus propias verdades, se sentía parte de algo más grande, de una comunidad, de una historia. Ahora cierra los ojos, imagina la mirada de Mercedes, su intensidad, su profundidad, deja que te penetre, que te transforme, descansa. Mercedes Sosa fue, ante todo, una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer digna. En un mundo dominado por los hombres, supo abrirse camino, imponer su voz, defender sus ideas. Desde sus inicios, tuvo que enfrentar obstáculos, prejuicios, discriminaciones, por ser mujer, por ser joven, por ser de origen humilde, pero nunca se rindió, nunca se dejó vencer. Su talento, su perseverancia, su convicción le permitieron superar todas las barreras, alcanzar el éxito, convertirse en una figura emblemática de la cultura latinoamericana. Pero su éxito no fue solo personal. Mercedes también fue una abanderada de los derechos de las mujeres, una defensora de la igualdad de género, una promotora del empoderamiento femenino. A través de sus canciones, de sus declaraciones, de su ejemplo, inspiró a miles de mujeres a creer en sí mismas, a luchar por sus sueños, a romper con los estereotipos, a reclamar su lugar en la sociedad. Su vida, su trayectoria, son un testimonio de la fuerza de la mujer, de su capacidad para superar las adversidades, para transformar el mundo, para construir un futuro mejor. Recuerdo que en una entrevista le preguntaron qué significaba para ella ser mujer, y ella respondió con su voz suave pero firme: ser mujer es una responsabilidad, un compromiso, es ser madre, hija, hermana, compañera, es ser fuerte, valiente, digna, es ser capaz de amar, de perdonar, de luchar, es ser la semilla de la esperanza. Mercedes Sosa fue, sin duda, la semilla de la esperanza para muchas mujeres. Su legado, su ejemplo, seguirán inspirando a las futuras generaciones. A pesar del abandono de Oscar Matus en 1959, un golpe personal devastador, ella siguió adelante, criando a su hijo y luchando por sus sueños. Esa fortaleza, esa resiliencia son un ejemplo para todas las mujeres que han sufrido desilusiones, que han enfrentado dificultades, que han tenido que luchar contra la adversidad. Ella demostró que se puede ser madre, artista, activista, sin renunciar a la propia identidad, sin traicionar los propios principios. Su vida es una invitación a romper las cadenas, a seguir los dictados del corazón, a luchar por nuestros sueños. Ahora respira profundamente. Siente la fuerza que reside en tu interior, la fuerza que te permite superar cualquier obstáculo, la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Descansa. Sabes que Mercedes te acompañará siempre.
La voz de Mercedes, dulce al oído como el susurro del viento en los campos de Tucumán, cargaba un peso invisible, una deuda con los olvidados. Recuerda, amiga, descansa un momento, respira hondo. Desde su nacimiento, un 9 de julio de 1935, en el seno de una familia humilde de Zafrero y Lavandera, Aide Mercedes Sosa respiró el aire de la injusticia. Ella misma fue forjada en el yunque de la necesidad, conociendo de primera mano el sudor amargo del trabajo mal pagado y la silenciosa desesperación de quienes no tienen voz. Esa experiencia, compañera, fue el germen de su compromiso inquebrantable. No fue una elección intelectual, una pose política calculada. Fue una consecuencia natural, una emanación del alma. Mercedes no cantaba sobre los oprimidos, cantaba con ellos, desde ellos. Su voz era el eco de sus silencios, el grito ahogado en la garganta de los que no tenían micrófono. Desde sus inicios, con aquel primer sencillo grabado a los 15 años, 1950, se vislumbraba esa inquietud. Pero fue a partir de 1959, con la consagración en Cosquín y el lanzamiento de La Voz de la Zafra y Canciones con Fundamento, cuando su compromiso social se hizo explícito, ineludible. Aquellos no eran tiempos fáciles. Argentina, convulsa, debatía su identidad entre proyectos modernizadores y viejas estructuras de poder. La voz de Mercedes, en ese contexto, se alzó como un faro, iluminando las sombras de la desigualdad. Sus canciones eran un espejo donde se reflejaban las caras del hambre, la explotación, la marginación. Ella no militaba en un partido, no empuñaba un arma. Su arma era la canción, su trinchera el escenario. Y desde allí, con la fuerza de su voz y la convicción de sus ideales, desafió al poder, denunció la opresión, defendió la dignidad de los más débiles. La dictadura militar que asoló Argentina a partir de marzo de 1976 no tardó en silenciarla. Sus discos fueron prohibidos, su nombre borrado de los medios de comunicación. Pero la voz de Mercedes, como la semilla bajo la tierra, no dejó de germinar. Su detención en 1979, durante un concierto en La Plata, con 350 espectadores aterrados, fue el detonante de su exilio. París, luego Madrid, se convirtieron en su hogar provisional, pero su corazón seguía latiendo en Argentina, junto a su pueblo. Aún en el exilio, Mercedes no se calló. Denunció la dictadura, defendió los derechos humanos, alzó su voz en solidaridad con los pueblos oprimidos de Latinoamérica. Su exilio fue una prolongación de su lucha, una forma de mantener viva la llama de la esperanza. Y cuando finalmente regresó a Argentina, el 18 de febrero de 1982, con la dictadura agonizante, sus 13 recitales en el Teatro Ópera de Buenos Aires fueron un acto de resistencia, un grito de libertad. La gente, ávida de esperanza, llenó el teatro, cantó con ella, lloró con ella. La voz de Mercedes, nuevamente libre, volvió a resonar con fuerza, convocando a la unidad, a la reconciliación, a la construcción de un país más justo y más humano. Ahora cierra los ojos un instante, siente el peso de la lucha, el anhelo de justicia, descansa. Mercedes no era solo una intérprete, una voz privilegiada. Era una lectora voraz, una buscadora incansable de la palabra justa, la metáfora precisa, el verso que conmueve. Su repertorio era una antología de la poesía latinoamericana, un crisol donde se fundían el folclore, el compromiso social y la belleza estética. Neruda, Tejada Gómez, Castilla, Yupanqui, los poetas, los juglares, los cantores de la tierra encontraron en la voz de Mercedes el vehículo perfecto para llegar al corazón del pueblo. Ella no se limitaba a musicalizar sus versos, los hacía suyos, los encarnaba, los transformaba en una experiencia visceral. Con Armando Tejada Gómez, en particular, mantuvo una relación profunda, un diálogo creativo constante. Juntos fundaron, en 1963, el Movimiento del Nuevo Cancionero, una propuesta estética que buscaba renovar el folclore, incorporando elementos del jazz, la música clásica y la poesía de vanguardia. Su colaboración fue una de las más fructíferas de la música popular argentina.
Recuerdo, amiga, que Tejada Gómez era un poeta comprometido, un hombre de ideas claras, un defensor de los derechos humanos. Su poesía directa, cruda, pero también llena de ternura y esperanza, encontró en la voz de Mercedes el eco perfecto. Juntos crearon canciones que se convirtieron en himnos, en símbolos de la lucha por la justicia social. Pero no solo Tejada Gómez. Mercedes también cantó a Neruda con la misma pasión, con la misma entrega. La cantata sudamericana 1972, una obra monumental que recorre la historia de nuestro continente, es un ejemplo de su capacidad para abordar textos complejos, densos y transformarlos en una experiencia musical accesible a todos. Ella tenía un don especial para encontrar la belleza en la palabra, para extraerle su significado más profundo, para transmitirlo con emoción y autenticidad. Su voz era un instrumento al servicio de la poesía, una herramienta para conectar al público con las ideas, con los sentimientos, con la realidad. No importa si era un poema épico, un romance campesino, una canción de protesta. Mercedes siempre encontraba la forma de darle vida, de hacerla vibrar, de convertirla en una experiencia única e irrepetible. Ahora cierra los ojos nuevamente, escucha atentamente las letras de sus canciones, deja que la poesía te envuelva, te acaricie, te transforme, descansa. En el escenario, Mercedes no era solo una voz, una figura. Era también una imagen, un símbolo. Sus vestidos, amplios, coloridos, de texturas rústicas, eran una declaración de principios, una reafirmación de su identidad cultural. No eran vestidos de diseñador, no eran prendas de alta costura. Eran creaciones artesanales, tejidas con lana de llama, bordadas con motivos andinos, teñidas con tintes naturales. Eran un homenaje a la tierra, a las culturas originarias, a las manos anónimas que crean belleza con materiales simples. El color, en particular, jugaba un papel fundamental. El rojo, el azul, el verde, el amarillo, cada tonalidad tenía un significado, una resonancia simbólica. El rojo, la pasión, la sangre, la lucha. El azul, el cielo, la esperanza, la libertad. El verde, la tierra, la vida, la fertilidad. El amarillo, el sol, la alegría, la energía. Sus vestidos eran una bandera, una forma de expresar su orgullo por sus raíces, su compromiso con los valores de su pueblo. En un mundo cada vez más globalizado, más homogéneo, Mercedes reivindicaba la diversidad, la autenticidad, la singularidad. Durante la dictadura, sus vestidos adquirieron un significado aún más profundo. Se convirtieron en un acto de resistencia, una forma de desafiar la censura, de mantener viva la memoria cultural. En un contexto donde se intentaba borrar la identidad nacional, Mercedes se vestía con los colores de su tierra, reafirmando su pertenencia, su compromiso. Recuerdo que incluso en el exilio, Mercedes seguía usando sus vestidos coloridos. En París, en Madrid, en Nueva York, su imagen contrastaba con la sobriedad de la moda occidental. Era como si llevara consigo un pedazo de Argentina, un fragmento de su cultura, una muestra de su resistencia. Sus vestidos no eran solo prendas de vestir, eran obras de arte, manifestaciones culturales, símbolos de identidad y resistencia. Eran una parte esencial de su persona, una forma de comunicar su mensaje, de conectar con el público. Ahora cierra los ojos, visualiza a Mercedes en el escenario con sus vestidos coloridos, su poncho tejido, su larga cabellera negra, siente la fuerza de su imagen, la potencia de su mensaje. Descansa. Pero más allá de su voz, de sus canciones, de sus vestidos, lo que realmente conectaba a Mercedes con el público era su mirada. Una mirada profunda, intensa, que parecía traspasar el alma. No era una mirada complaciente, una mirada que buscaba la aprobación. Era una mirada honesta, sincera, que revelaba su interior, sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. En sus ojos se reflejaba el sufrimiento de su pueblo, la injusticia social, la represión política. Pero también se reflejaba la esperanza, la fe en el futuro, la convicción de que un mundo mejor es posible. Cuando cantaba, Mercedes no se limitaba a interpretar una canción.
Contaba una historia, transmitía una emoción, compartía una experiencia. Y lo hacía con tal intensidad, con tal autenticidad, que el público se sentía identificado, conmovido, interpelado. Su mirada era un puente, una conexión directa con el alma del otro. No importaba si era un campesino analfabeto, un intelectual sofisticado, un joven rebelde o un anciano resignado. Todos, de alguna manera, se sentían comprendidos, acompañados, abrazados por su mirada. Recuerdo haber visto fotos de sus conciertos, donde se podía apreciar la intensidad de su mirada. En algunas se veía la tristeza, el dolor, la angustia. En otras, la alegría, la esperanza, la fuerza. Pero siempre en todas se veía la verdad. Mercedes no ocultaba sus sentimientos, no se protegía detrás de una máscara. Se mostraba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y esa transparencia, esa autenticidad, era lo que la hacía tan cercana, tan querida, tan admirada. Su mirada era un espejo, un reflejo del alma humana. Y al mirarla, al conectar con ella, el público se reconocía a sí mismo, se enfrentaba a sus propias verdades, se sentía parte de algo más grande, de una comunidad, de una historia. Ahora cierra los ojos, imagina la mirada de Mercedes, su intensidad, su profundidad, deja que te penetre, que te transforme, descansa. Mercedes Sosa fue, ante todo, una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer digna. En un mundo dominado por los hombres, supo abrirse camino, imponer su voz, defender sus ideas. Desde sus inicios, tuvo que enfrentar obstáculos, prejuicios, discriminaciones, por ser mujer, por ser joven, por ser de origen humilde, pero nunca se rindió, nunca se dejó vencer. Su talento, su perseverancia, su convicción le permitieron superar todas las barreras, alcanzar el éxito, convertirse en una figura emblemática de la cultura latinoamericana. Pero su éxito no fue solo personal. Mercedes también fue una abanderada de los derechos de las mujeres, una defensora de la igualdad de género, una promotora del empoderamiento femenino. A través de sus canciones, de sus declaraciones, de su ejemplo, inspiró a miles de mujeres a creer en sí mismas, a luchar por sus sueños, a romper con los estereotipos, a reclamar su lugar en la sociedad. Su vida, su trayectoria, son un testimonio de la fuerza de la mujer, de su capacidad para superar las adversidades, para transformar el mundo, para construir un futuro mejor. Recuerdo que en una entrevista le preguntaron qué significaba para ella ser mujer, y ella respondió con su voz suave pero firme: ser mujer es una responsabilidad, un compromiso, es ser madre, hija, hermana, compañera, es ser fuerte, valiente, digna, es ser capaz de amar, de perdonar, de luchar, es ser la semilla de la esperanza. Mercedes Sosa fue, sin duda, la semilla de la esperanza para muchas mujeres. Su legado, su ejemplo, seguirán inspirando a las futuras generaciones. A pesar del abandono de Oscar Matus en 1959, un golpe personal devastador, ella siguió adelante, criando a su hijo y luchando por sus sueños. Esa fortaleza, esa resiliencia son un ejemplo para todas las mujeres que han sufrido desilusiones, que han enfrentado dificultades, que han tenido que luchar contra la adversidad. Ella demostró que se puede ser madre, artista, activista, sin renunciar a la propia identidad, sin traicionar los propios principios. Su vida es una invitación a romper las cadenas, a seguir los dictados del corazón, a luchar por nuestros sueños. Ahora respira profundamente. Siente la fuerza que reside en tu interior, la fuerza que te permite superar cualquier obstáculo, la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Descansa. Sabes que Mercedes te acompañará siempre. La voz de Mercedes, esa voz telúrica, se encontró a veces acallada por el estruendo de las botas militares. La zafra, esa danza de esfuerzo y sudor, se había tornado en una sinfonía de silencio impuesto. Marzo de 1976 trajo consigo la sombra del golpe militar en Argentina. Sus discos, esos pedazos de alma puestos en vinilo, fueron prohibidos. ¿Puedes imaginarlo? Tu voz, tu razón de ser, amordazada por el miedo.
Respira hondo, mi amigo, siente el aire llenar tus pulmones, libera la tensión. Ella, Mercedes, fue puesta en listas negras, convertida en una no persona por aquellos que temían la verdad que emanaba de su canto. En 1979, durante un concierto en La Plata, con 350 almas reunidas para escucharla, fue detenida. No solo ella, sino todos los presentes. El horror se materializó en la forma de la represión. La detención fue la antesala del exilio. París, esa ciudad que respira arte y libertad, se convirtió en su refugio temporal. Pero el desarraigo duele, ¿verdad? Alejarse de la tierra que te vio nacer, de la gente que amas, es un golpe profundo al corazón. Cierra los ojos un instante, piensa en tu lugar favorito, en el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Deja que esa imagen te calme. Desde París y luego desde Madrid, donde se instaló en 1980, Mercedes continuó su lucha. No había armas en sus manos, solo canciones. Canciones que viajaban de boca en boca, canciones que se convertían en himnos de resistencia. Porque la música, lo sabes bien, no entiende de fronteras ni de dictaduras. Mercedes no se rindió. Sabía que su voz era un faro para muchos, una promesa de esperanza en medio de la oscuridad. Y así, desde la distancia, siguió sembrando semillas de cambio, tejiendo redes de solidaridad. El arte, en sus diversas formas, siempre ha sido un poderoso catalizador de cambio. Y Mercedes lo sabía. Cada canción era una semilla, plantada en el corazón de quienes la escuchaban, germinando lentamente, transformándose en compromiso y acción. Descansa un momento. Siente el latido de tu corazón, el ritmo de la vida que fluye a través de ti. Desde su exilio, Mercedes se dedicó a difundir su mensaje por el mundo. Sus conciertos se convirtieron en actos de resistencia, en espacios de encuentro y reflexión. Su voz, cargada de emoción y verdad, resonaba en cada rincón del planeta. Pero el anhelo por su tierra era inmenso. El regreso era un sueño que alimentaba cada día. Y ese sueño finalmente se hizo realidad. El 18 de febrero de 1982, Mercedes Sosa volvió a pisar suelo argentino. Regresó con la frente en alto, con la convicción de que la verdad y la justicia siempre triunfan. Tómate un respiro profundo, inhala la calma, exhala las preocupaciones. En el Teatro Ópera de Buenos Aires ofreció 13 recitales históricos. Fueron conciertos cargados de simbolismo, un grito de libertad contra la dictadura. La gente, ávida de escucharla, llenó el teatro noche tras noche. Cada canción era un abrazo, un gesto de solidaridad con aquellos que habían sufrido la represión. Mercedes no solo cantaba, convocaba, unía. Su música trascendía las fronteras de Argentina, convirtiéndose en un símbolo de unidad y fraternidad latinoamericana. Su voz, como un río caudaloso, fluía a través de los corazones de hombres y mujeres de todo el continente, hermanándolos en la lucha por un futuro mejor. El escenario era su altar. Allí Mercedes Sosa se transformaba. El dolor, la tristeza, la angustia se convertían en belleza, en esperanza, en una fuerza arrolladora. Relaja los hombros, el cuello, deja que la tensión se disipe. Su voz, poderosa y conmovedora, era capaz de llegar a lo más profundo del alma. Sus interpretaciones, cargadas de sentimiento y pasión, erizaban la piel. Era una experiencia transformadora, un viaje a través de las emociones. Mercedes no se limitaba a cantar. Contaba historias, denunciaba injusticias, celebraba la vida. Era una narradora excepcional, una comunicadora nata. Sabía cómo conectar con el público, cómo generar empatía y compromiso. Cada concierto era una ceremonia, un ritual de sanación. La música, como un bálsamo, curaba las heridas del alma. La voz de Mercedes, como un faro, iluminaba el camino hacia la esperanza. A lo largo de su carrera, Mercedes Sosa cosechó numerosos reconocimientos. En 1988 lanzó Amigos Míos y produjo el espectáculo Sin Fronteras.
En 1989 recibió la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia. En 1992, después de años de exilio, cantó por primera vez en Chile tras el fin de la dictadura de Pinochet. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, lo que realmente importaba a Mercedes era el amor de su público, el impacto de su música en la vida de las personas. Mercedes Sosa falleció el 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires, a los 74 años. Su partida dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y la cultura latinoamericana. Respira suavemente, deja que la paz te invada. Pero su legado perdura, su voz sigue resonando en los corazones de millones de personas, sus canciones siguen siendo himnos de lucha y esperanza. Antes de partir, nos regaló Cantora 1 y Cantora 2, álbumes de duetos con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Shakira, Gustavo Santaolalla y tantos otros. Un testamento musical que celebra la diversidad y la riqueza de la música latinoamericana. Mercedes Sosa trascendió su condición de artista para convertirse en un ícono, en un símbolo de resistencia, justicia y libertad. Su vida y su obra son un ejemplo para las generaciones futuras. Su voz, un faro que ilumina el camino hacia un mundo mejor. Desde su nacimiento el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, hasta sus últimas giras por Latinoamérica, Estados Unidos, España, Italia, Alemania e Israel en 2007-2008. Mercedes Sosa dejó una huella imborrable en la historia de la música y la cultura latinoamericana. Desde aquel primer sencillo que grabó a los 15 años en 1950, hasta su consagración en el Festival de Cosquín en 1959, interpretando la hañera de Manuel José Castilla y Manuel Oscar Matus, y el lanzamiento de álbumes clave como La Voz de la Zafra y Canciones con Fundamento en el mismo año, Mercedes Sosa construyó un legado imponente. A pesar del dolor personal causado por el abandono de Oscar Matus, ella siguió adelante, inspirando a todos con su fuerza y su talento. El movimiento del nuevo cancionero, fundado en Mendoza el 11 de febrero de 1963 junto a Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y otros, marcó un hito en su carrera. Sus giras internacionales, la publicación de discos como Para Cantarle a mi Gente y Con Sabor a Mercedes Sosa en 1967, así como hasta La Victoria en 1972 y Mercedes Sosa y Traigo un pueblo en mi voz en 1973, consolidaron su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Su juramento de no volver a cantar en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, es un testimonio de su valentía y su integridad. Mercedes Sosa no solo fue una cantante excepcional, sino una luchadora incansable por la justicia y la igualdad. Su voz, como un eco eterno, seguirá resonando en los corazones de quienes creen en un mundo mejor. Su legado, un tesoro invaluable que debemos preservar y difundir. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. La voz de Mercedes, esa voz telúrica, se encontró a veces acallada por el estruendo de las botas militares. La zafra, esa danza de esfuerzo y sudor, se había tornado en una sinfonía de silencio impuesto. Marzo de 1976 trajo consigo la sombra del golpe militar en Argentina. Sus discos, esos pedazos de alma puestos en vinilo, fueron prohibidos. ¿Puedes imaginarlo? Tu voz, tu razón de ser, amordazada por el miedo. Respira hondo, mi amigo, siente el aire llenar tus pulmones, libera la tensión. Ella, Mercedes, fue puesta en listas negras, convertida en una no persona por aquellos que temían la verdad que emanaba de su canto. En 1979, durante un concierto en La Plata, con 350 almas reunidas para escucharla, fue detenida. No solo ella, sino todos los presentes. El horror se materializó en la forma de la represión. La detención fue la antesala del exilio. París, esa ciudad que respira arte y libertad, se convirtió en su refugio temporal.
Pero el desarraigo duele, ¿verdad? Alejarse de la tierra que te vio nacer, de la gente que amas, es un golpe profundo al corazón. Cierra los ojos un instante, piensa en tu lugar favorito, en el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Deja que esa imagen te calme. Desde París y luego desde Madrid, donde se instaló en 1980, Mercedes continuó su lucha. No había armas en sus manos, solo canciones. Canciones que viajaban de boca en boca, canciones que se convertían en himnos de resistencia. Porque la música, lo sabes bien, no entiende de fronteras ni de dictaduras. Mercedes no se rindió. Sabía que su voz era un faro para muchos, una promesa de esperanza en medio de la oscuridad. Y así, desde la distancia, siguió sembrando semillas de cambio, tejiendo redes de solidaridad. El arte, en sus diversas formas, siempre ha sido un poderoso catalizador de cambio. Y Mercedes lo sabía. Cada canción era una semilla plantada en el corazón de quienes la escuchaban, germinando lentamente, transformándose en compromiso y acción. Descansa un momento. Siente el latido de tu corazón, el ritmo de la vida que fluye a través de ti. Desde su exilio, Mercedes se dedicó a difundir su mensaje por el mundo. Sus conciertos se convirtieron en actos de resistencia, en espacios de encuentro y reflexión. Su voz, cargada de emoción y verdad, resonaba en cada rincón del planeta. Pero el anhelo por su tierra era inmenso. El regreso era un sueño que alimentaba cada día. Y ese sueño finalmente se hizo realidad. El 18 de febrero de 1982, Mercedes Sosa volvió a pisar suelo argentino. Regresó con la frente en alto, con la convicción de que la verdad y la justicia siempre triunfan. Tómate un respiro profundo, inhala la calma, exhala las preocupaciones. En el Teatro Ópera de Buenos Aires ofreció 13 recitales históricos. Fueron conciertos cargados de simbolismo, un grito de libertad contra la dictadura. La gente, ávida de escucharla, llenó el teatro noche tras noche. Cada canción era un abrazo, un gesto de solidaridad con aquellos que habían sufrido la represión. Mercedes no solo cantaba, convocaba, unía. Su música trascendía las fronteras de Argentina, convirtiéndose en un símbolo de unidad y fraternidad latinoamericana. Su voz, como un río caudaloso, fluía a través de los corazones de hombres y mujeres de todo el continente, hermanándolos en la lucha por un futuro mejor. El escenario era su altar. Allí Mercedes Sosa se transformaba. El dolor, la tristeza, la angustia se convertían en belleza, en esperanza, en una fuerza arrolladora. Relaja los hombros, el cuello, deja que la tensión se disipe. Su voz, poderosa y conmovedora, era capaz de llegar a lo más profundo del alma. Sus interpretaciones, cargadas de sentimiento y pasión, erizaban la piel. Era una experiencia transformadora, un viaje a través de las emociones. Mercedes no se limitaba a cantar. Contaba historias, denunciaba injusticias, celebraba la vida. Era una narradora excepcional, una comunicadora nata. Sabía cómo conectar con el público, cómo generar empatía y compromiso. Cada concierto era una ceremonia, un ritual de sanación. La música, como un bálsamo, curaba las heridas del alma. La voz de Mercedes, como un faro, iluminaba el camino hacia la esperanza. A lo largo de su carrera, Mercedes Sosa cosechó numerosos reconocimientos. En 1988 lanzó Amigos Míos y produjo el espectáculo Sin Fronteras. En 1989 recibió la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia. En 1992, después de años de exilio, cantó por primera vez en Chile tras el fin de la dictadura de Pinochet. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, lo que realmente importaba a Mercedes era el amor de su público, el impacto de su música en la vida de las personas. Mercedes Sosa falleció el 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires, a los 74 años. Su partida dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y la cultura latinoamericana.
Respira suavemente, deja que la paz te invada. Pero su legado perdura, su voz sigue resonando en los corazones de millones de personas, sus canciones siguen siendo himnos de lucha y esperanza. Antes de partir, nos regaló Cantora 1 y Cantora 2, álbumes de duetos con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Shakira, Gustavo Santaolalla y tantos otros. Un testamento musical que celebra la diversidad y la riqueza de la música latinoamericana. Mercedes Sosa trascendió su condición de artista para convertirse en un ícono, en un símbolo de resistencia, justicia y libertad. Su vida y su obra son un ejemplo para las generaciones futuras. Su voz, un faro que ilumina el camino hacia un mundo mejor. Desde su nacimiento el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, hasta sus últimas giras por Latinoamérica, Estados Unidos, España, Italia, Alemania e Israel en 2007-2008. Mercedes Sosa dejó una huella imborrable en la historia de la música y la cultura latinoamericana. Desde aquel primer sencillo que grabó a los 15 años en 1950, hasta su consagración en el Festival de Cosquín en 1959, interpretando la hañera de Manuel José Castilla y Manuel Oscar Matus, y el lanzamiento de álbumes clave como La Voz de la Zafra y Canciones con Fundamento en el mismo año, Mercedes Sosa construyó un legado imponente. A pesar del dolor personal causado por el abandono de Oscar Matus, ella siguió adelante, inspirando a todos con su fuerza y su talento. El movimiento del nuevo cancionero, fundado en Mendoza el 11 de febrero de 1963 junto a Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y otros, marcó un hito en su carrera. Sus giras internacionales, la publicación de discos como Para cantarle a mi gente y Con sabor a Mercedes Sosa en 1967, así como hasta La Victoria en 1972 y Mercedes Sosa y Traigo un pueblo en mi voz en 1973, consolidaron su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Su juramento de no volver a cantar en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, es un testimonio de su valentía y su integridad. Mercedes Sosa no solo fue una cantante excepcional, sino una luchadora incansable por la justicia y la igualdad. Su voz, como un eco eterno, seguirá resonando en los corazones de quienes creen en un mundo mejor. Su legado, un tesoro invaluable que debemos preservar y difundir. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.